Jueces 17, versículo 6 en adelante dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven en Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6, versículo 17, 6 en adelante, dice una frase muy clara: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, lo que la frase dice, que cada uno hacía como mejor le pareciera, porque en algún momento, hermano, nosotros decimos, alabado sea el nombre del Señor, que a veces es el pastor el que ha llevado a que una congregación esté de esa manera, o que la iglesia está de esa manera porque el líder ha llevado a esa obra en ese camino. Y es cierto, alabado sea el nombre del Señor, porque la iglesia del Señor en estos tiempos, hermano, está como está, por líderes, hermano, que se han levantado dentro de la obra del Señor, y que no era Dios en el asunto, pero ellos han proclamado que fue Dios en el asunto. Hermano, el hombre puede decir, hermano, que es Dios. El problema es que con el tiempo, hermano, nosotros vemos si fue Dios o no fue Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el hombre puede decir, hermano, un asunto, algo, pero el Dios es el que lo confirma. Por eso nosotros debemos asegurarnos, hermano, que cuando nosotros digamos que es Dios, debemos nosotros esperar que el Padre, Hijo y Espíritu Santo confirmen lo que nosotros estamos diciendo que es de Dios. Y nosotros, hermano, encontramos en esta tarde una escritura que dice, hermano, que el pueblo, hermano, no tenía rey, por lo cual no podía culpar al rey por lo que estaban haciendo. En esto es lo que nosotros encontramos, hermano, a través de la palabra. Nosotros encontramos, hermano, que muchas veces el pueblo era idólatra porque el rey, el que estaba gobernando, era idólatra. Hermano, encontramos, hermano, que muchas veces el pueblo, hermano, había dejado a Dios porque el que los gobernaba lo había dejado primeramente. Y le había permitido al pueblo irse en el camino de la idolatría o en otros caminos, hermano, que no convenían conforme al Señor. Y decían, hermano, el pueblo decía que ellos se habían ido de tal manera porque los que lo gobernaban fuera de la voluntad de Dios. Ellos, hermano, culpaban, hermano, al rey para desviarse de sus caminos, pero en esta ocasión no. En esta ocasión nosotros encontramos, hermano, que no había rey y aún así el pueblo, hermano, estaba haciendo lo malo. Que no había, hermano, quien les enseñara a hacer lo malo, sino que ellos habían aprendido a rebelarse contra Dios. No había a quien echarle la culpa, no había, hermano, a quien culpar, hermano, para decir por causa del rey, por causa de la esposa del rey, por causa de los hijos del rey. No tenían rey, no había a quien echarle la culpa. Ellos tenían que aceptar sus errores y entender que ellos habían empezado a hacer lo malo delante del Señor. A veces, hermano, nosotros decimos, no, es que yo estoy mal por culpa de la esposa del pastor. No, es que yo estoy mal por
porque veo cómo son los hijos del pastor que no buscan a Dios, que no hacen esto, que no hacen lo otro y cantan, que no hacen aquello y ministran. O yo estoy mal porque los líderes de mi iglesia están mal. No, hermano, nosotros tenemos libre albedrío y si nosotros decidimos estar mal es porque nosotros queremos hacer la maldad, pero nosotros podemos estar bien. Alabado sea el nombre del Señor. Así, hermano, el pastor, la esposa del pastor, los hijos de los pastores, hermano, no hagan la voluntad de Dios. Nosotros podemos caminar dentro de la voluntad de Dios. Nosotros encontramos, hermano, a un Samuel que estaba creciendo, hermano, en la casa de Dios. Y lo que Samuel veía a su alrededor, veía, hermano, que los sacerdotes, el sacerdote o los hijos del sacerdote no estaban bien delante de Dios. Y era conocido, hermano, lo que los hijos de Elí hacían en el templo, alabado sea el nombre del Señor, y que no era nada agradable delante de Dios. Pero Samuel, hermano, no comenzó a decir, yo ya no voy a buscar a Dios, yo voy a dejar de buscar a Dios, porque ni el sacerdote lo busca, ni los hijos lo buscan, nadie busca a Dios, no, hermano, cuando usted quiere buscar a Dios, hermano, no hay nada que lo detenga. Cuando usted quiere buscar a Dios, hermano, usted no se anda fijando quién está mal, usted no se anda fijando, hermano, quién está haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted quiere buscar a Dios, usted lo busca y no hay quien lo detenga cuando usted quiere, pero cuando no queremos, hermano, cualquier excusa usamos con tal de apartarnos de hacer la voluntad del Señor. Por eso el pueblo, hermano, en este tiempo, hermano, ellos tomaban la decisión de hacer lo que ellos querían hacer. Ellos decían, a mí me parece que hacer esto está bien. A mí me parece que si hacemos las cosas de esta manera está bien. A mí me parece que si lo hacemos de la otra manera está bien, hermano. Nadie consultaba a Dios. Cada quien hacía como mejor le pareciera. Y yo quiero llevarte, hermano, a lo que nosotros hemos leído. Dice la palabra que nosotros comenzamos leyendo. Dice la Escritura, hermano, que en aquellos días, hermano, de lo que nosotros hemos leído, no había rey. No había quien echarle la culpa, alabado sea el nombre del Señor. Dice, hermano, un hombre, hermano, llamado Micaías, hermano, no solamente proclamó a un joven levita como sacerdote, hermano, y él dice que, hermano, que aquel joven, hermano, servía como sacerdote. Hermano, eso no era así. No era, hermano, que usted dijera, yo te escojo a ti como sacerdote, yo te escojo a... No, hermano, había una ordenanza, hermano, para que el sacerdote fuera proclamado, y el sacerdote, hermano, tenía que venir de la familia de Aarón, del sacerdocio de Aarón. No, hermano, no cualquiera podía, hermano, proclamar como sacerdote a alguien, pero como cada quien hacía, hermano, como quería. Micaías dijo, me parece que esto está bien, me parece que si yo hago esto, Dios me va a bendecir. Dice la Escritura, hermano, que Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. No, hermano, porque si Dios no escogió, porque si Dios no fue, porque si Dios no está en el asunto, hermano, no importa cuánto tiempo nosotros pasemos, podemos, hermano, pasar años creyendo en lo que nosotros hemos decidido creer, podamos pasar años, hermano, creyendo que es de Dios, pero tarde o temprano nosotros nos encontraremos con la verdad, porque si Dios, hermano, no nos confirma a través de hechos, no de palabras, hermano, sino que Dios nos haga saber, hermano, que Dios está en el asunto, así parezca que no, pero si Dios le muestra, pero si Dios nos habla, hermano, ¿qué nos queda a nosotros creer, hermano, en la bendición de Dios? No proclamamos, hermanos, no proclamamos con nuestro labio que Dios nos va a prosperar. Estamos viendo que Dios nos está prosperando, porque el crecimiento de la iglesia, hermano, no se mira, hermano, por número, no se mira en la cantidad de membresía, se mira cuánto estamos creciendo lo que nos congregamos, cuánto estamos cambiando, hermano, lo que estamos congregados, porque podemos ser muchos pero sin cambio, podemos estar dentro de la iglesia, hermano, pero siguiendo haciendo nuestra voluntad o hacer las cosas como mejor a nosotros se nos pareciera, y no, estamos dentro de la casa del Señor porque queremos hacer las cosas a la manera de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, porque para hacer la nuestra, hermano, hace mucho tiempo que nosotros hicimos nuestra voluntad y nosotros
terminamos mal por todo lo que hicimos. Pero Dios en su misericordia, hermano, nos ha llamado a ser un pueblo guiado por Dios. A un pueblo que entiende, hermano, que hasta lo más mínimo debe preguntarle a Dios. Que no solamente decisiones de iglesia, decisiones de congregación, hermano, sino aún en su vida, en nuestra familia, hermano, debemos preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere para no salirnos de su voluntad. Aquí no es, hermano, que usted diga que yo siento, es que yo estoy sintiendo, hermano, a ese sentir que a veces tenemos, Él lo tiene que confirmar Dios. Dios no puede hablar por un sentir, pero Dios tiene que confirmar que el sentir es de Dios y que el sentir no es de nuestra carne. Nuestra carne, hermano, que nuestra carne mantiene una lucha contra el Espíritu. Y el Espíritu, hermano, anhela estar en la casa del Señor. Y el Espíritu, hermano, el día jueves anhela estar en la casa del Señor. Y el Espíritu el día sábado, hermano, desde la mañana está esperando a que llegue la hora del culto. Y la carne dice no. La carne dice vas a estar cansado. La carne dice ¿para qué vas a ir? Hermano, pero nosotros por la misericordia del Señor no caminamos bajo la ordenanza de la carne, sino caminamos bajo la voluntad de Dios, y esa voluntad nos hace llegar cada día a los cultos, cada día, hermano, a congregarnos. Estamos viviendo en tiempos, hermano, que cada asunto, hermano, se hace como el hombre quiera, como el hombre piense, y no buscando hacer la voluntad de Dios. Estamos en tiempo, hermano, que cada quien hace como mejor le parece, como mejor cree, hermano, que va a hacer la cosa bien. Cada ser humano en estos tiempos, hermano, cree que su camino es recto. Cree que el camino que está caminando, hermano, le va a llevar a la vida eterna, hermano. Para alcanzar la vida eterna no hay muchos caminos, solamente hay un camino, y el camino es Cristo. No hay otro camino, hermano. Si usted no va por el camino derecho, si usted, hermano, comenzó a darle vuelta esperando que más de enfrente usted va a alcanzar, hermano, el camino derecho, no. En la vuelta que usted está dando, usted se puede perder. En la vuelta que usted está dando, hermano, usted se puede morir. Y usted se muere, hermano, y se pierde y va a una condenación porque no estaba en el camino derecho. Un solo camino, un solo mediador, un solo bautismo, un solo Señor, y es Cristo el que nosotros alabamos en esta hermosa noche. Dice la Escritura que a Micaía le pareció bien, hermano, proclamar sacerdote en su casa. Hermano, y este era un joven, hermano, forastero, que no sabía hermano, un forastero es, hermano, que no sabe para dónde va. Que hoy, hermano, puede estar allá, pero el día de mañana está allá. Y hoy está aquí, hermano, que no tiene un lugar firme donde estar. Y dice la palabra, hermano, que cuando Micaía conoce al joven, le dice: ¿tú de dónde vienes? Le dice: yo vengo de tal allá. Y dice: y voy a habitar donde hay donde habitar. No, nosotros, hermano, debemos habitar, hermano, en Dios, creer en Dios, afirmarnos en Dios, saber, hermano, que nosotros debemos hacer las cosas como Dios ha dicho que se debe hacer y no como nosotros pensamos que debe hacerse. Hoy queremos alcanzar, hermano, la bendición de Dios en nuestro camino. Hoy, hermano, la iglesia quiere ser bendecida por Dios en su camino. Creyendo, hermano, haciendo las cosas a su manera. Creyendo, hermano, que Dios va a hacer algo caminando a su manera. Para que Dios haga algo, para que la bendición de Dios esté sobre nosotros y para que Dios prospere nuestro crecimiento, nosotros debemos caminar bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, hacemos. Y podemos hacer mucho, hermano. Hay gente, hermano, fuera de la voluntad de Dios que hace más que nosotros. Hay gente fuera de la voluntad de Dios que ayuna más que nosotros, que ora más que nosotros, que se congrega más que nosotros. Y aquella gente, hermano, va a llegar delante del Señor a decirle: Señor, en tu nombre salvamos, en tu nombre hicimos. El problema es que todo lo que hicieron fue fuera de la voluntad de Dios. Y todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios no tendrá recompensa ni pago. Sino, hermano,
que todo el arduo trabajo que se hizo, que todo el arduo esfuerzo, hermano, que se hizo, no habrá paga ni recompensa, porque aquellos hombres le dirán a Dios, en tu nombre hicimos, y el Señor les dirá, yo no os conozco. Yo conozco lo que tú hiciste, yo veía lo que tú hacías, cómo las almas se salvaban, cómo alcanzaban lo que querías alcanzar, pero nunca fue para mi gloria, nunca fue para mi honra, porque cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, todo eso, hermano, no tendrá recompensa para aquella persona. Entonces, aunque esa persona, hermano, en esta noche pueda decir, yo estoy prosperado porque tengo la bendición de Dios, hermano, sobre nosotros, sobre mi casa, sobre mi familia, hermano, la bendición que viene de parte de Dios no causa, hermano, no causa que nuestro rostro decaiga. La bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza con ello. Si es Dios, hermano, ¿por qué no se nos nota? Si es Dios, hermano, ¿por qué no se nos mira que es Dios en el asunto con nosotros? Si es Dios, hermano, con nosotros, ¿por qué no se mira en nosotros mismos el cambio, hermano, o lo que Dios ha hecho en nosotros? Entonces hoy vemos, hermano, que la gente, hermano, anuncia prosperidad y anuncia, hermano, que la bendición de Dios está sobre ellos. Pero la bendición que Dios añade a nuestra vida no causa tristeza, sino que causa regocijo en nosotros. Y es conocido, hermano, cuando en nosotros, hermano, está fluyendo, hermano, la presencia de Dios. Es conocido, hermano, cuando en nosotros, hermano, no estamos haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestra vida. Este hombre, hermano, vio una oportunidad, hermano, de tener un levita en su casa. Y no solamente levita, sino que lo proclamó sacerdote sobre su casa. Y este hombre proclama y dice, ahora sí yo seré prosperado, porque he comenzado a tener sacerdote en mi casa, hermano. Que usted tenga, hermano, un sacerdote en su casa, no quiere decir que ese sacerdote esté bajo la voluntad de Dios. Que usted diga, hermano, que usted sabe palabra, que usted sabe, hermano, sabe la Biblia, sabe la Escritura, hermano, que usted sabe llevar una iglesia, que usted sabe dirigir, hermano, una iglesia. Eso no quiere decir, hermano, que la bendición de Dios está sobre usted. La bendición de Dios está sobre nosotros cuando nosotros no hacemos nuestra voluntad, y la voluntad que hacemos es la de Dios. Amén. Hermano, hay familias, hermano, dentro del Evangelio, hermano, que saben dónde está la voluntad de Dios, que han sentido en su corazón hacer la voluntad de Dios. Hermano, y por causa que la carne se ha levantado, no llegan a hacer la voluntad de Dios. Quiera Dios, hermano, que no solamente ellos escapen, sino que también nosotros escapemos. Si algún día nosotros nos hallamos, hermano, en ese sentir, hermano, que sentimos hacer la voluntad de Dios y que es nuestra carne que no quiere hacerla, quiera Dios, hermano, darnos gracia y darnos libertad para avanzar. Así la carne se duela, así nuestra carne, hermano, se sienta a morir, que nosotros avancemos a hacer la voluntad de Dios para alcanzar la promesa la cual hemos recibido. Gloria a Dios. Vamos a ir a una escritura, gloria al Señor. Vamos a Jueces capítulo 9, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Jueces capítulo 9. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Libro de Jueces capítulo 9, poderoso Dios. Vamos a leer el 7 de adelante. Dice la escritura: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gezerim. Y alzando su voz, clamó y le dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles:
Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a las obras de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de manos de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, a 70 varones sobre la misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy, Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y el gozo de vosotros. Y si no, fuego salga de la casa de Miló, y fuego salga de Siquem y de la casa de Miló, que consuma a Abimelech. Hermano, cuando la Biblia dice que los árboles, hermano, los árboles comenzaron a decirle a la higuera, comenzaron a decirle al olivo, reina sobre nosotros. Era Israel, hermano, que había comenzado a buscar un rey. Tenían un rey, pero habían comenzado, hermano, a buscar otro rey sobre ese rey. Por eso lo que nosotros leemos le dice, Jotam dice al pueblo, mire, si lo que ustedes han hecho es algo recto, si lo que ustedes han hecho es la voluntad de Dios, que acontezca todo esto. Pero dice, pero si no ha sido Dios, si no es Dios, y le dice, porque mi padre los defendió del pueblo de Madián, mi padre puso su vida antes que ustedes con tal de ayudarlos, de libertarlos del pueblo de Madián. Dice, si esto es recto, que esto acontezca. Pero algo que me sorprende, hermano, algo que me sorprende, que a los hombres que ellos escogieron para ser rey, ellos dijeron, yo no voy a hacer esto, no voy a dejar lo que tengo, porque ellos habían entendido, hermano, que si no es Dios, no vale la pena, que si no es Dios, hermano, no hay por qué seguir. Con nosotros entendemos, hermano, que si no es Dios en el asunto, ¿para qué seguimos? Pero cuando entendemos que Dios, hermano, tomamos fuerza, nos fortalecemos en el Señor, y en nuestras debilidades, Señor, hermano, nos gozamos, porque entendemos que Dios en el asunto. Pero quiera Dios, hermano, que entendamos que cuando no es Dios, hermano, no vale la pena seguir caminando. La Biblia dice claramente, hermano, que si el Señor, que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si no es Jehová el que ve a la ciudad, en vano ver a la guardia, hermano, porque estamos seguros que si no es Dios, tarde o temprano, hermano, eso que fue levantado caerá. Hermano, la higuera dice, yo no voy a dejar lo que tengo. Hermano, la zarza dice, yo no voy a dejar lo que tengo para gobernar sobre ustedes. Porque tanto aquellos nombres mencionados para ser reyes dijeron, yo no voy a gobernar sobre ustedes, porque no es Dios en el asunto. Y nosotros, hermano, debemos entender, hermano, que nosotros, si seguimos haciendo, hermano, las cosas a nuestra manera, decidiendo las cosas a nuestra manera, un día nos encontraremos, hermano, con la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hermano, nos confrontará y nos hará mirar que todo lo que hemos hecho, hermano, ayuno, oración, vigilia, hermano, no habrá recompensa para todo nuestro trabajo, porque nunca fue bajo la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos asegurarnos, hermano, que si nos congregamos, que si ayunamos, que vigilamos, hermano, que estemos bajo la voluntad de Dios como iglesia, como pueblo, como familia, hermano, como hermano, que estemos haciendo la voluntad de Dios para que nuestro trabajo no sea en vano.
Nosotros, hermanos, debemos entender que no podemos culpar a nadie. No, yo no puedo culpar a nadie, hermano, de un nivel espiritual que yo pueda tener. Yo no puedo culpar a mi esposa, yo no puedo culpar a mis hijos, yo no puedo culpar a mi pastor, yo no puedo culpar a un hermano de la iglesia. No, la condición, hermano, o qué tan cerca, hermano, yo pueda estar de Dios, no depende de alguien, depende, hermano, de cuánto yo estoy agradecido con Dios. Es mi agradecimiento, hermano, hacia el Señor, el que nos hace seguir adelante, el que nos hace seguir perseverando en el camino del Señor. Nadie puede, hermano, llevarnos a una muerte espiritual sin que nosotros lo permitamos. Pueden acontecer asuntos dentro de la iglesia, hermano. Pueden acontecer, hermano, problemas dentro de la iglesia, hermano. Pero eso no puede llevarme a mí, hermano, a apartarme de la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios depende de mí. Y depende del pronto socorro de Dios hacia mi vida. Si encontramos nosotros, hermano, Samuel, quizás, hermano, aunque ya no había visión, hermano, muy seguido. Ya no hablaba el Señor tan seguido, hermano, pero dice la palabra que una noche escuchó, hermano, Samuel, alguien que lo llamaba, hermano, y Samuel escuchó la voz, hermano, porque buscaba a Dios, hermano, porque Elí, aunque cuando Samuel va y le dice, él a la primera no entiende que es Dios que le estaba hablando, pero, hermano, cuando Elí lo entendió, sabía que Dios le había dado un mensaje a Samuel. Por eso, hermano, cuando Elí se despierta, el sacerdote Elí se despierta, le dice a Samuel, no me escondas nada, así sea duro el mensaje, así sea dura la palabra, no me la esconda, declárame toda la palabra que el Señor te haya hablado. Por eso, hermano, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos caminando rectamente, hermano, no nos importa, hermano, no vamos, hermano, creyendo, buscando una palabra, hermano, una palabra que acomode la manera que estamos viviendo. Vamos buscando que nos confronte, vamos buscando, hermano, que el Señor nos diga dónde aún estamos fallando, hermano, ¿para qué? Para arreglar ese área, hermano, porque si nosotros sabemos, también Dios lo sabe. Por eso Elí le dice, como Elí sabía la condición, hermano, en la que estaba, Elí dice, no me escondas nada. Por eso, hermano, nosotros no podemos esconder nada de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos dice, hermano. Cuando usted va a predicar, cuando lleva el mensaje, hable lo que Dios le dé, exponga lo que Dios le exponga, porque hay gente, hermano, que está fuera de la voluntad de Dios, que sí, hermano, está ayunando, está orando, está vigilando y se congrega, alabado sea el nombre del Señor, pero están fuera de la voluntad de Dios. Y es necesario, hermano, que sus caminos sean confrontados para que se vuelvan a la verdad, para que se vuelvan, hermano, al Señor. Amén. Por eso Micaía dice, yo voy a hacer esto. Yo voy a tomar a este joven, a este forastero levita que llegó a mi casa y lo voy a poner como sacerdote de mi casa. Y dice, hermano, que lo comenzaron a servir a este forastero, a este joven forastero, levita, y lo pusieron como sacerdote, y él dice, ahora tendré la bendición de Dios. No, no es así. Porque usted puede estar en su casa, usted puede estar en un local, hermano, y usted puede decir, es que Dios me dijo, hermano, pero si Dios, hermano, no se lo ha confirmado, si Dios no le confirma, aunque usted diga, hermano, que Dios lo está prosperando y lo puede prosperar, hermano, con gente, usted puede haber comenzado hace 3 meses y puede tener, hermano, su casa llena, la iglesia llena, pero cuánto cambia en la gente, cuánto crecimiento espiritual hay en la iglesia, o todavía, hermano, vienen con el mundo encima y usted no hace nada para sacar al mundo de ellos. Por eso, hermano, la Escritura dice que Israel cuando salió de Egipto venía hermano, con Egipto encima. Pero en el desierto, hermano, el Señor comenzó a sacarles Egipto desde sus vidas. Y muchos de ellos se rebelaron en contra de Dios. Y muchos de ellos desearon, hermano, regresar a donde estaban con tal de que Egipto no saliera de ellos. Así tenemos un pueblo, hermano, en este tiempo, hermano, que usted trata de sacarle el mundo, hermano, en sus vidas, y no quieren soltar al mundo, hermano, y no quieren soltar su vieja manera de vivir, y prefieren apartarse, prefieren irse al mundo, hermano, con tal de no soltar su vieja manera de vivir.
Pero nosotros, hermano, estamos en la casa del Señor, sabiendo, hermano, que no es nuestra voluntad, sino la del Señor, la que nosotros debemos hacer. Muchas cosas acontecerán en la obra, muchas cosas pueden acontecer dentro de una iglesia, pero nada de lo que acontece en una iglesia puede llevarlo a usted a una muerte espiritual. Usted llegará a una muerte espiritual, hermano, porque eso es lo que usted quiere en su vida. Porque usted puede perseverar y ejemplo tenemos en la palabra de que hombres que se mantuvieron así, aunque su entorno, hermano, no buscaba a Dios, aunque su entorno, hermano, no hacía la voluntad de Dios, ellos lo hacían. Dice, ¿dónde encontramos ejemplo, hermano? David, hermano, aunque en su casa, hermano, no se buscaba a Dios, aunque su casa, hermano, no era un hogar donde se proclamara, hermano, a Dios, David en el campo lo buscaba, David en el campo lo cantaba, David en el campo adoraba a Dios, ahí tenía una intimidad con Dios. Quizás en su casa no lo había, pero en la vida de David había una intimidad con Dios. Nada, hermano, puede apartarnos de hacer la voluntad de Dios si nosotros no dejamos que eso acontezca. No podemos culpar a nadie, no podemos echarle la culpa a alguien, es nuestra decisión. Porque la salvación, hermano, es individual. Y el cuidar esa salvación tan grande que usted ha recibido, hermano, sí, hermano, nos edificamos unos a otros, pero al punto de cuidarla solamente depende de usted. Depende cuando usted quiere mantener esa salvación, hermano, con usted. Depende solamente de usted hacerlo. Dice la Escritura, hermano, leamos una Escritura más. En Jueces ahí mismo, alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios, en el último libro de Jueces, alabado sea el nombre del Señor. Dice el libro de Jueces. Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice la Escritura. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le pareciera. Y si leemos el 21, encontramos otra acción de Israel, otra acción del pueblo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, haciendo algo que no era conforme a lo que Dios había mandado. Hermano, porque cuando el hombre, hermano, hace su voluntad, va a hacer las cosas conforme ellos quieren, conforme el hombre quiere, pero no conforme lo que Dios quiere. Y nosotros nos llamamos pueblo de Dios porque hacemos la voluntad de Dios. Por eso nosotros, o la iglesia del Señor, se llama iglesia del Señor Jesucristo, porque hace la voluntad del Señor Jesucristo. Porque si una iglesia no hace la voluntad de Cristo, entonces no es de la iglesia de Cristo. Si hace la voluntad del diablo, es la iglesia del diablo, no es la de Cristo. Por eso hay una alabanza que dice, somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer nuestra voluntad. No estamos, hermanos, donde nosotros queremos estar. Estamos donde Dios nos tiene. Y si Dios, hermano, nos dijera, mira, vuélvese para allá, vaya para allá, debemos ir para allá, porque usted es siervo y no Señor. Nosotros, hermano, no somos mayor que el maestro. El maestro, Jesús es el maestro, y nosotros somos los siervos, y el siervo hace lo que su Señor dice. Y si el siervo hace lo que su Señor dice, ¿por qué, hermano, hay tanta gente dentro del evangelio sintiendo que tienen que hacer algo y no lo hacen? Es que no son del Señor. Pero hoy es el día, pero hoy es la noche, hermano, pero ese es el tiempo que el Señor nos dice que comencemos a hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros, antes de salir a un lugar, oramos si es la voluntad de Dios. Oramos si Dios quiere, oramos si Dios va a ir con nosotros, porque si no, Él no va, no iremos, porque ¿para qué ir si Él no va? Ahora, hermano, nosotros por la gloria del Señor oramos, hermano, por la salida,
y el Señor nos llevó con bien y había diagnóstico del tiempo, hermano, y usted vio, hermano, cómo el Señor movió todo y acomodó todo, y el día domingo que iba a haber nieve, que iba a estar muy feo, hermano, no aconteció nada, porque oramos para que el Señor, hermano, tomara el control del tiempo. Él lo hizo, Él se glorificó, Él nos habló, Él nos amonestó, nos consoló y nos permitió, hermano, gozarnos juntamente con nuestros hermanos de allá, de la iglesia. Entonces, vamos si el Señor quiere que vamos, hacemos si el Señor quiere que hagamos. Si Él no es la voluntad de Dios, ¿para qué hacemos? Ahora no vamos a nosotros, hermano, a llenarnos la boca diciendo que tenemos la bendición de Dios, que Dios nos está prosperando. No, que se nos vea, que se vea que Dios lo está haciendo, hermano. Así nosotros no lo digamos, que Dios haga notorio lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cuánto necesita Dios, hermano, para alcanzar las almas? No necesita una multitud. El hermano usó a 12 hombres para llevar al mundo entero todo el santo evangelio del Señor. No necesita una multitud, necesita hombres y mujeres dispuestos a dejar de hacer su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Hoy, hermano, estamos en el mismo tiempo. Cada quien hace como mejor le parece. Yo pienso que así. Yo pienso que de esta manera. Yo pienso que de la otra manera. Como quiera, todos los caminos llevan al Señor. Todos los caminos llevan al mismo Señor. No. Hay un solo camino y el camino es Cristo. Y si no vamos por ese camino, hermano, hay caminos que al hombre le parece, hermano, caminos de luz, pero su final es camino de muerte. Aleluya. ¿En qué camino estamos caminando? ¿Por dónde estamos caminando? Si bajo nuestra opinión nuestro camino es recto, hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos y su final será camino de muerte. Meditemos en qué camino estamos caminando. Meditemos cómo estamos caminando. Si usted ha visto, hermano, que ha pasado el tiempo y usted no ve un gozo en su vida, y usted no ve algo, hermano, un cambio, un crecimiento en su vida, no ve usted, se mira al espejo y no ve un gozo, hermano, en su rostro, hermano, no es el camino por donde usted va. Porque el Señor, hermano, aunque nosotros estemos atribulados, aunque estemos pasando pruebas, pero el gozo del Señor debe verse. ¿Por qué? Porque nos gozamos en nuestras debilidades. Porque si le oramos al Señor, hermano, el Señor nos dirá, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. De tal manera, hermano, que nada puede llevarnos a que nuestro rostro esté un rostro amargado, un rostro decaído, sino alegraos y gozaos, porque este es el día que hizo el Señor. Amén. Sea alabado el nombre del Señor. Amén. Vamos a ponernos nuestros pies en esta noche. Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hagamos la voluntad de Dios, hermano, y no la nuestra. Amén. Para tener